Este es uno de los lugares más extremos de la Tierra. Aquí, el frío no perdona, mata, destruye y reina como una ley absoluta, seleccionando a los más fuertes por el dolor y la resistencia. Y es en este escenario brutal donde la naturaleza revela sus momentos más salvajes. Bienvenidos a Siberia, territorio extremo. Siberia ocupa casi una décima parte de la superficie terrestre, una vasta región de Rusia que se extiende desde la frontera entre Europa y Asia hasta el Océano Pacífico. En este inmenso territorio surgen densos bosques, tundras heladas y cordilleras que emergen como fortalezas de piedra. Aquí, el frío no es solo un clima, es una fuerza que moldea a cada criatura que intenta sobrevivir. Entre las sombras de los bosques surge uno de los depredadores más poderosos del planeta, el tigre siberiano. Se le considera el felino más grande y resistente, ya que puede superar los 3 metros y pesar el equivalente a 4 personas adultas. Su pelaje es tan espeso que, en invierno, llega a medir más de 10 centímetros en algunas partes del cuerpo. Una adaptación esencial para sobrevivir al frío extremo. Curiosamente, sus rayas son únicas, como las huellas dactilares, y sirven no solo para camuflarse, sino también para reconocerse entre sí. En un entorno que intenta matar todo lo que respira, este gigante es la prueba viviente de que la naturaleza sabe crear guerreros perfectos. En este mundo brutal, equivocarse significa morir. Cada movimiento consume energía, y la energía es la moneda de la vida. Por eso el tigre espera, observa. Se mueve con cautela como un espectro invisible. El más mínimo ruido bajo la nieve puede ser suficiente para atacar. De repente, avanza. Garras contra el tronco. Fuerza bruta, puro instinto. Cuando vence, su rugido atraviesa el bosque como un trueno seco. Y luego, todo vuelve a la quietud de Siberia. Dejando atrás los bosques, avanzamos hacia el norte, hasta las regiones más extremas del Ártico. En las tierras donde el hielo resiste todo el año y la noche puede durar hasta 40 días, vive el oso polar, el carnívoro terrestre más grande del planeta, un maestro absoluto de este desierto helado. Los machos adultos pueden pesar más de 800 kilos y en algunos casos superar esa marca. Cuando se levantan sobre sus patas traseras, alcanzan más de 3 metros de altura. Pocos cazadores de la tierra igualan su imponencia. En el hielo reina absoluto tan letal como el frío que lo rodea. A pesar de su apariencia blanca, su pelaje es transparente y su piel es negra para absorber mejor el calor del sol. El oso polar vive en constante movimiento, solo sigue las huellas de las focas sobre el hielo, en una caza que puede durar días.
cuando el mar se abre, se sumerge, nadando más de 60 kilómetros sin parar, como si el océano helado fuera solo una extensión de su territorio. El océano está en calma, pero el silencio esconde una necesidad urgente: el hambre. Ha llegado el momento de cazar. Con pasos lentos se adentra en el agua helada. Nada sin prisa, en absoluto silencio. Cada movimiento es preciso. Su colosal cuerpo avanza camuflado por el paisaje blanco. Justo arriba, sobre la placa de hielo, una foca descansa, ajena al peligro que se aproxima. De repente, emerge. Es rápido, instintivo, letal. En el Ártico no hay lugar para las dudas. Solo sobrevive quien actúa primero. ¿Te está gustando este viaje? Apoya nuestro canal con un like. Es un gesto sencillo y para nosotros significa mucho. Nuestra expedición avanza por las aguas del Ártico ruso, donde el hielo domina el horizonte y surgen criaturas perfectamente adaptadas a este mar tan frío. Pertenecientes a la familia de los cetáceos, los narvales son parientes cercanos de las belugas, con las que comparten tanto la inteligencia como la resistencia a las condiciones más severas del planeta. Lo llaman unicornio marino, pero ese título es demasiado suave para lo que realmente es. Con un colmillo que puede superar los 3 metros, el narval corta las gélidas aguas como una lanza viva. Pero esta estructura no es un arma, sino un órgano sensorial extremadamente sensible, capaz de percibir variaciones microscópicas en el agua y detectar el movimiento de presas ocultas en la oscuridad. En la Edad Media, esta estructura en espiral se confundía con el cuerno de un unicornio. Los antiguos vikingos y comerciantes europeos vendían las piezas a precios muy elevados, alegando poderes mágicos como la cura de envenenamientos y la purificación del agua. En aquella época, un solo cuerno de narval podía valer más que su peso en oro. Solo el narval se sumerge a más de 1500 metros de profundidad. Cada descenso es un riesgo. Si el mar se congela por encima de él, no hay vuelta atrás. Depende de las grietas en el hielo para respirar y necesita anticipar el movimiento de las placas antes de que se cierren. Cualquier error puede ser fatal, provocando una muerte lenta, sin posibilidad de reacción. Año tras año, permanece allí, sumergiéndose en el oscuro abismo del Ártico, un mundo donde el frío y la presión aplastarían a cualquier otro mamífero. El narval es el recordatorio de que, incluso en el entorno más brutal de la Tierra, todavía hay quienes insisten en existir. Ahora nos dirigimos hacia el corazón helado de la península de Yamal, en el noroeste de Siberia, donde vive uno de los últimos pueblos nómadas de la Tierra, los Nenets. Lo que casi nadie sabe es que mantienen uno de los mayores rebaños de renos del mundo, y lo hacen en uno de los climas más extremos del planeta. Dos veces al año conducen sus rebaños a lo largo de cientos de kilómetros. Al final del invierno parten hacia el norte, donde la tundra se renueva
y el suelo revela musgos y líquenes listos para alimentar a los animales. En otoño regresan al sur, anticipándose al frío extremo y salvaguardando sus vidas y las de sus rebaños. Este viaje milenario garantiza el alimento para los animales y mantiene viva una cultura forjada por el hielo y la resistencia. Desmontan sus tiendas, preparan los trineos y parten. Siguen el ritmo de los renos, y los renos siguen el ciclo de la tierra. Durante semanas se enfrentan a vientos cortantes, ríos helados y un blanco infinito que se traga el horizonte. Para el pueblo Nenet no hay duda. Esta es la vida, y así es como se honra a la tierra. Pero esta travesía que acompaña al pueblo Nenet desde hace siglos está cada vez más amenazada. Con el cambio climático, el hielo se derrite cada vez más temprano, y con la expansión económica, las rutas ancestrales se ven interrumpidas por carreteras y gasoductos. El paisaje cambia, y con él, el delicado equilibrio entre el hombre, los animales y la tundra comienza a desmoronarse. Pero de una cosa estamos seguros: en esta tierra sin fronteras, los nenets y los renos siguen juntos, porque para ellos detenerse nunca fue una opción. En Siberia Oriental, en la República de Yakutia, el invierno domina casi todo el año y el suelo permanece congelado incluso durante el verano. En medio de este territorio helado se encuentra la capital, Yakutsk, la ciudad más fría del mundo. El suelo es permafrost, un hielo que nunca se derrite. No se puede enterrar nada. Las tuberías de agua y alcantarillado discurren por el exterior de las casas, expuestas al viento. Toda la ciudad parece construida sobre una capa de cristal. El frío es tan intenso que el aire parece cambiar de color, más denso, más azul, casi visible. En Yakutia, el frío no es una estación, es una condición permanente, una fuerza que decide quién se queda y quién se rinde. Oymyakon, el frío va más allá. Se considera el pueblo más frío del planeta. En este lugar, el frío alcanza límites casi imposibles. En 1933, los termómetros marcaron menos 67 grados, la temperatura más baja registrada oficialmente en un lugar habitado. En algunas mediciones antiguas, el valor habría llegado a menos 71 grados bajo cero. Aquí, el frío no es solo un clima, es una sentencia que lo afecta todo a su alrededor. Incluso los coches lo sufren. El combustible puede congelarse, el aceite del motor se endurece, y por eso muchos conductores mantienen los vehículos encendidos todo el tiempo, por miedo a que, al apagarlos, nunca más puedan volver a ponerlos en marcha. En Oymyakon, el aire es tan frío que cualquier metal se convierte en una trampa. Basta tocarlo para que la piel se pegue y se desgarre, como si hubiera sido cortada por una cuchilla invisible. A pesar de todo esto, los niños siguen yendo a la escuela, incluso con el frío cortante y el hielo dominando cada calle. Las clases solo se suspenden cuando el termómetro cae por debajo de los 52 grados. Aparte de eso, la vida sigue en Oymyakon, lenta, silenciosa e inevitablemente helada. Más al norte, Verkhoyansk se enfrenta a un reto diferente. En invierno, el frío extremo es permanente, pero en verano ocurre algo sorprendente. El calor llega con fuerza y los termómetros pueden superar los 30 grados.
En 2020, por ejemplo, la ciudad registró 38 grados, tras meses consecutivos por debajo de los 50 grados bajo cero. Es una de las mayores variaciones de temperatura de la Tierra. Pero todo esto tiene consecuencias. En Verkhoyansk, la variación térmica es tan extrema que la gente tiene que volver a aprender a vivir cada estación. En invierno, el aire helado corta la garganta, la piel se agrieta al menor descuido. Una simple salida al aire libre requiere capas adicionales de protección para evitar daños permanentes. En verano, el calor llega tan rápido que el cuerpo se vuelve pesado, lento, agotado. Aquí, la vida es una adaptación constante que se repite cada estación. La República de Yakutia es solo una parte de ese vasto territorio helado llamado Siberia. Más al este, donde el viento corta como una cuchilla y el invierno parece no tener fin, otro pueblo ha aprendido a sobrevivir a lo imposible. Mucho antes de los motores, los raíles y el mundo conectado, existían los Chukchi, un pueblo indígena del este de Siberia que se enfrentaba a inviernos de menos 60 grados, al aislamiento absoluto y a paisajes tan severos que quedarse quieto significaba morir. Para atravesar esta tierra implacable se forjaron un aliado, rápido, fiable e incansable. Los huskies siberianos no nacieron como perros de compañía, sino como una herramienta vital para la supervivencia. La selección se llevó a cabo a lo largo de siglos de convivencia con el hielo y el frío extremo, moldeada por la necesidad y las duras condiciones de Siberia. Solo se conservaban los perros que soportaban el frío intenso, recorrían largas distancias con poca comida y sabían trabajar en equipo. Los débiles, desobedientes o inestables eran descartados. Los huskies tiran de trineos en agotadoras jornadas, transportando alimentos, suministros e incluso niños por territorios donde ningún otro animal resistiría. Lo hacen con absoluta disciplina, los líderes al frente y los más fuertes detrás, todos en perfecta coordinación. Con el tiempo, estos perros dejaron de ser solo una fuerza de tracción. Se convirtieron en compañeros leales e indispensables. Hoy en día, hay miles repartidos por todo el mundo, muchos lejos de la nieve, pero cada uno de ellos sigue llevando consigo el pasado en sus ojos. Porque una cosa es segura, los huskies siberianos no fueron creados para la comodidad. Fueron forjados para resistir lo imposible. Y así como estos perros dominaron la tierra helada, otras criaturas encontraron su reino en las gélidas profundidades que rodean Siberia. Nos dirigimos al sur de Siberia, donde lejos de las rutas conocidas y del ruido de las ciudades, se alza un mundo remoto y casi olvidado: Altai. Hace mucho tiempo, enormes bloques de hielo cubrían estas montañas. Al retroceder, dejaron valles, lagos y bloques de piedra que aún hoy marcan el camino del hielo. Ahora, los picos siguen cubiertos de nieve, esculpidos por el frío y el tiempo. Dentro de Altai hay un lugar aún más aislado, el Valle de Chulishman, un lugar tan remoto que permanece prácticamente intacto, con poca interferencia humana y una naturaleza casi virgen.
Atravesar el valle de Chulisman es como entrar en otra época, donde el silencio solo se ve interrumpido por el sonido del río que corre abajo y los vientos que bajan de las montañas. No hay ciudades ni carreteras asfaltadas en el camino. El acceso es difícil, ya que se realiza por caminos de tierra que solo los vehículos 4x4 pueden recorrer. Los tramos empinados, como el paso de Katu Yarik, requieren habilidad, valor y preparación. Cada llegada allí es un logro, no solo geográfico, sino también espiritual. Chulisman es un santuario salvaje dentro de Altai, un lugar donde el tiempo se ralentiza y la naturaleza manda. Las águilas sobrevuelan los cañones, los zorros cruzan los campos y las pinturas rupestres cuentan historias de culturas que vivieron allí hace miles de años. La región es tan única que la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad, uno de los pocos lugares del planeta donde la tundra, la taiga, las estepas y los glaciares coexisten en perfecta armonía, y donde animales en peligro de extinción, como el leopardo de las nieves, aún recorren senderos secretos entre las sombras y la nieve. Altai es un recordatorio de que Siberia es mucho más que hielo. Es un territorio sagrado, aislado y salvaje. Entre las sombras de la taiga y los valles helados de Altai vive una criatura que desafía todas las expectativas. Su nombre es Glotón, pequeño en tamaño, pero inmenso en coraje. Con el tamaño de un perro mediano, se enfrenta a lobos, ahuyenta linces y se le ha visto robando cadáveres de osos y saliendo totalmente ileso. Su cuerpo es una máquina de supervivencia. Músculos fuertes, patas anchas, mandíbulas capaces de triturar huesos como si fueran palos. Su olfato detecta la carne bajo la nieve a kilómetros de distancia, y cuando el hambre llama, recorre más de 40 kilómetros en un solo día, solo y sin prisas. Su viaje es solitario e incansable. Escala árboles, cruza ríos helados, rasga troncos podridos en busca de huevos o pequeños roedores. Y cuando la presa desaparece, no desperdicia energía. Espera, observa, y en el momento en que percibe una señal de debilidad, avanza rápido, preciso e implacable. En el mundo salvaje, el glotón aprovecha cada oportunidad que le ofrece el entorno, convirtiendo la supervivencia en estrategia. En los años 70, el glotón inspiró la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop, Wolverine. Bajo, ágil y feroz. El héroe heredó no solo el físico, sino también el temperamento impredecible y salvaje del animal. Al igual que el glotón, no retrocede, no pide permiso y nunca se rinde. Al fin y al cabo, la naturaleza forjó el original y la ficción solo siguió sus pasos. Pero Altai no solo alberga depredadores terrestres. Por encima de ellos, el cielo revela a una cazadora aún más precisa. En el gélido reino de Siberia, donde los cielos están siempre vigilantes y el hambre se cierne sobre los ríos, pocas cazadoras son tan implacables como el águila pescadora. No es la más grande,
tampoco la más rápida, pero con garras afiladas como dagas y ojos entrenados para atravesar la niebla, sobrevive donde casi nadie se atreve a volar. Su cuerpo es esbelto, adaptado para el vuelo y el buceo certero. Sus alas largas y arqueadas forman una M en el cielo cuando las abre. Sus plumas, en un contraste de blanco puro y marrón oscuro, la camuflan contra la luz reflejada del agua y el suelo helado. Pero lo más impresionante es su mirada. Ojos amarillo dorado, penetrantes, casi hipnóticos, desarrollados para localizar un pez en movimiento a decenas de metros de altura. El águila pescadora es paciente, calculadora, y cuando surge la oportunidad, avanza como una flecha, rasgando el cielo y zambulléndose. De las aguas arranca la promesa de una comida. Pero el pez globo reacciona, se infla, se convierte en un peso inestable. Y cuando la situación amenaza su propia estabilidad, el águila hace lo que hay que hacer para sobrevivir. En Siberia, incluso los maestros del vuelo deben saber cuándo rendirse, para no caer como su propia presa. Y si en el cielo la supervivencia depende del instinto, en el suelo helado de Siberia depende de la suerte y del frío, porque hay un lugar donde cada kilómetro se ha pagado con vidas. Entre la helada capital Yakutsk y el aislado puerto de Magadán, hay una carretera que no debería existir. Una franja de hielo y barro que atraviesa el territorio más frío de la Tierra. Su nombre oficial es Kolyma Highway, la ruta que atraviesa la región conocida por algunos como el fin del mapa. Pero, para quienes viven allí, tiene otro nombre, un nombre que encierra la verdad que se esconde tras cada kilómetro. La carretera de los huesos. Lo que casi nadie sabe es que ese nombre no es una metáfora. Bajo el asfalto congelado y bajo la tierra endurecida por el permafrost, hay tramos donde yacen huesos humanos. Durante la era soviética, los prisioneros fueron obligados a construir la carretera en condiciones tan brutales que la muerte se convirtió en algo habitual. El suelo congelado era demasiado duro para cavar tumbas. Sin otra alternativa, los guardias recurrieron a lo impensable. Utilizaron los propios cuerpos de los muertos como cimientos, cubriéndolos con la tierra helada que ya había condenado sus vidas. Pero la dureza de la carretera de Kolyma no quedó en el pasado. Hasta hoy, esta ruta sigue cobrando su tributo. Según viajeros experimentados, basta con que un coche se averíe para que el frío haga lo que siempre ha hecho: cobrar vidas. Los neumáticos se desgarran con las piedras afiladas, los motores se congelan en absoluto silencio y los depósitos de combustible se convierten en bloques de hielo en cuestión de minutos. En la ruta de los huesos no hay grúas, ni ayuda, ni segundas oportunidades, solo la certeza de que, si el vehículo se avería, el frío te encontrará antes que nadie. Y a pesar de toda su dureza, Kolyma aún conserva una belleza indómita. En invierno, el paisaje se convierte en un escenario blanco sin fin. En el breve verano, los ríos vuelven a correr y la tundra se renueva por instantes. En la ruta de los huesos, nada es sencillo. Muestra lo peor y lo mejor de Siberia, y sigue decidiendo quién pasa, quién se queda y quién nunca regresa.
Al dejar atrás esta tierra extrema, comprendemos algo sencillo y profundo. Siberia no es solo un lugar, es una fuerza que permanece dentro de nosotros. Un recordatorio de que, incluso en los escenarios más hostiles, siempre hay espacio para seguir adelante, persistir y superar. Si este viaje por Siberia te ha marcado de alguna manera, considera dejar un like y ayuda al canal a crecer. Gracias y buen viaje.